Buenos días, bendiciones a todos. Un día más aquí compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir una palabra bastante bonita que me gusta mucho. Se encuentra en Jueces. En Jueces no sé si ustedes sepan, pero son todos los que hacían como justicia por el pueblo de Israel por medio de Jehová, ¿verdad? Entonces vamos a tocar hoy una palabra que es de Jefte. Jefte es un juez. Yo pocas veces he escuchado acerca de este juez, ¿verdad? Pero él fue bastante bueno porque él agradó a Jehová con todos sus actos y él fue el que hizo mucha guerra hacia los amonitas. Él siempre buscaba la paz, pero bueno, la gente que no quería tener paz con él, pues al final le decía a Jehová, oye, pues sabes que pues yo fui a hablar con ellos prácticamente y me dijeron que no, ¿qué hago, verdad? Entonces Jefte hace una promesa para la liberación de todo este asunto de las guerras que él tenía, ¿verdad? Porque él era un dirigente del pueblo de Israel en aquellos entonces. La palabra que hoy vamos a encontrarnos, ¿verdad? Habla acerca de los votos, ¿verdad? ¿Qué tanto poder, tanto peso tiene hacerle un voto a Jehová? Muchas veces nosotros hacemos promesas, hacemos, yo Dios, si me ayudas con esto, ¿verdad? Haré tal cosa. Entonces, aquí vamos a empezar a ver qué es realmente hacerle un voto o una promesa a Jehová. Y la palabra no las vamos a encontrar en Jueces capítulo 11, versículo 30 y 31. Y dice así, y Jefte hizo voto a Jehová diciendo, si entregases a los amonitas en mis manos, cualquiera que me saliera a recibir de las puertas de mi casa cuando volviera de los amonitas en paz, será de Jehová y le ofreceré en holocausto. Vean aquí, él ocupa una palabra que se llama, hizo voto a Jehová. Entonces, ¿y qué era lo que él quería? Pues realmente, pues bueno, él fue primeramente a hablar con el jefe de los amonitas, para aquellos que no han leído esa historia, ¿verdad? Esa historia bíblica, él fue a hacer paz con los amonitas, le dijo, mira, ¿sabes qué onda? Déjame pasar, ya como que casi le dijo, no me estés ya molestando, mira, la tierra que está aquí yo la voy a poseer, ¿verdad? Realmente, pues no sea, ¿por qué? Porque yo tengo a Jehová en mis manos, en mi corazón, Jehová está conmigo, y pues realmente él, o sea, el jefe de los amonitas y todos ellos le dijeron, bueno, ¿y tú quién eres, verdad? ¿Tú quién eres para decirme que te deje en paz? O sea, ¿de qué me estás hablando, no? Muchas veces también aquí vemos, eso después es un tema que tocaremos acerca de la arrogancia que mencionan en muchos lados de la Biblia, la arrogancia de las otras personas, ¿verdad? Cuando no tienen a Dios en sus manos. Un ejemplo claro es el faraón de Egipto, ¿verdad? Con Moisés, ya vimos ese tema acerca de la liberación de Pesach, ¿verdad? Entonces, la arrogancia a veces a la gente le ciega el asunto que Dios pues está en todo. Entonces, pero ese no es el tema de ahorita. El tema de ahorita es el asunto de los votos. Entonces, perdón, Jefte le dice a Jehová, ¿verdad? Dice, bueno, pues realmente, entonces lo que tengo que hacer, bueno, en el capítulo 29, un capítulo antes, podemos ver que el espíritu de Jehová va con este Jefte, ¿verdad? O sea, pasa por todas las ciudades, desde Galat, ¿verdad? Y pasa por Mizpah, bueno, pasa por un montón de ciudades, el espíritu de Jehová, y se detiene donde está Jefte. Entonces ahí es donde Jefte hace esta plegaria, ¿verdad? Esta oración. Vean que a nivel bíblico, el voto, ¿verdad? A nivel bíblico, realmente nos dice el diccionario bíblico que es un acto voluntario como una promesa solemne, ¿verdad? Como una promesa solemne. Y vean qué interesante.
en el diccionario tenemos un asunto que nos dice que tiene la fuerza de un juramento, ¿verdad? Ustedes sabían que Dios juró por la liberación del pueblo de Israel, ¿verdad? Dios ha jurado por la paz del pueblo de Israel, juró por el Mesías, bueno, Dios, Él jura por sí mismo muchas veces lo vemos en Dios, porque realmente no hay nadie por quien jurar más que Él jura, porque pues dice, bueno, juro por mí mismo, ¿verdad? Que yo soy el Dios absoluto. Entonces, realmente eso nos dice, bueno, que el juramento es algo bastante complicado. Es como cuando también, cuando se casan, las personas juran amarse eternamente. El juramento muchas veces no lo cumplen porque no saben el significado de qué es un voto, ¿verdad? Es una promesa solemne, ¿verdad? Es una promesa. Yo recuerdo que en la Iglesia Católica se menciona mucho los votos antes del matrimonio, ¿verdad? Y una vez que iba a bodas que te invitan, dicen, yo te prometo que te cuidaré, que te alimentaré, o sea, todas esas promesas son promesas solemnes porque estamos ocupando un voto frente a Dios. Entonces, esta palabra, ahorita que estamos viendo este asunto del voto, pues realmente es un asunto bastante fuerte. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros le prometamos algo a Dios, porque muchas veces nosotros como seres humanos, y cuando no comprendemos muy bien la palabra, pues realmente nada más prometemos, ¿verdad? Pero pues obviamente Dios se da cuenta de que prometemos, pero a veces la ignorancia que nos llega a tener, Dios nos perdona. Gracias porque Dios es misericordioso y es perdonador de todos los hombres. Pero sí tenemos ahora que tener en cuenta que cada promesa que le hacemos a Dios, pues debemos de cumplirla. ¿Qué es lo que pasó? Aquí me gusta mucho esta historia, que quiero que ojalá como tarea la pudieran ver, la pudieran entender, se pudieran imaginar este asunto del voto que le hace Jefte a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la historia posteriormente se los voy a dejar que lo lean, pero se los resumo muy rápidamente. Jefte, pues obviamente, por el asunto que Jehová estuvo con él, le hace este voto que cualquiera que saliera a su casa, ¿verdad?, a recibirlo en paz. O sea, en aquellos entonces recibir en paz era recibirlo tranquilamente, con victoria, ¿verdad? Sin alguna suerte mala que le haya sucedido. Entonces él lo iba a ofrecer a Jehová. O sea, vean ustedes la promesa tan fuerte. O sea, yo no sé si ustedes también sepan quién ofreció a uno. Bueno, la persona hizo un voto a Jehová, de igual manera ofreció a su hijo, ¿verdad?, que iba a ser para él, ¿verdad? Y esa persona, pues bueno, en uno de ellos fue Sansón. Hay muchos lados de la Biblia donde la mujer o el hombre ofrece algo. Nosotros como seres, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, cuando nosotros hacemos la promesa, no únicamente es decirle, Dios, ayúdame, ¿verdad? Necesito eso. Es también el saber que tenemos que ofrecer algo a Dios, ¿verdad? O sea, Jefte jamás pensó en la historia que iba a pasar lo que tenía que pasar. Jefte, se los resumo muy rápido, tenía una hija, ¿verdad?, muy bella y todo, totalmente virgen, no conocía a ningún hombre. Y pues ella, pues como todos los niños, ¿verdad?, se alegró y al ver a su papá de regreso de la guerra, porque bueno, termina la guerra con los amonitas, Jefte obviamente da la victoria, obtiene la victoria por medio de Jehová, ¿verdad? Y la única que sale a recibirlo es su hija. O sea, increíblemente. O sea, vean ustedes qué increíble, él está totalmente en guerra, ¿verdad? Tratando de ¿cómo se llama? De que haya paz, ¿verdad?, para el pueblo de Israel y de todo el pueblo. O sea, todo el pueblo estaba súper bien, o sea, y la única que lo sale a recibir de su casa. O sea, aquí es muy específico
¿verdad? Que dice, cualquiera que saliera a recibir de las puertas de mi casa, o sea, fuera la hija, fuera la esposa, bueno, ahí no la mencionan, pero imagino que tenía esposa, fuera algún sirviente, que tampoco no salen a recibir al patrón, ¿verdad? Ni la esposa, sino únicamente la hija sale a recibirlo. Y Jefte se entristece porque dice, hija, realmente hice un voto a Jehová que te tenía que entregar hacia él, ¿verdad? Entonces, prácticamente la entregó en el ministerio de Jehová, siendo virgen, ¿verdad? Y pues obviamente esta chica dijo, bueno, pues ok, si hiciste el voto hacia Jehová, pues adelante, ¿no? O sea, no pasa nada. Ella hizo como un tipo de duelo por su virginidad, porque pues no conoció hombre. En aquellos entonces no conocer hombre era complicado, independientemente en la historia judía y actualmente en el judaísmo, si no me equivoco, en el judaísmo el asunto de tener, bueno, sobre todo para las mujeres y tanto para los hombres, el hecho de no tener pareja y no tener descendencia, pues no se ve muy bien dentro de la comunidad judía, ¿verdad? Es estoy hablando acerca de los judíos ortodoxos, o sea, quiero tener eso muy claro. Los judíos ortodoxos en Israel, el hecho de que no tenga uno una descendencia o la mujer soltera quede soltera, es como muy, muy mal visto, ¿verdad? Esto únicamente se da en el judaísmo ortodoxo. No todo el judaísmo es igual. Recordemos que hay conservadores, reformistas, ortodoxos, ultraortodoxos, ¿verdad? Entonces son otro tipo. Hay ortodoxos conservadores. Entonces estoy hablando acerca del judaísmo ortodoxo. Entonces esto, y en aquellos entonces obviamente pues estábamos hablando del pueblo judío y Jefte pues era judío, ¿verdad? Entonces el hecho de que su única hija hubiera sido entregada a Jehová en el ministerio sin conocer hombre, pues imagínense, ¿no? Era como que él termina su descendencia por el asunto de hacerle la promesa solemne, el voto a Jehová de que le entregara a los amonitas en las manos. Fíjense qué increíble, o sea, él deja de tener descendientes, ¿verdad? O sea, a veces las promesas, por eso es que él se puso totalmente triste, o sea, él siendo jefe, imagínate entregar en el ministerio de tu única hija que jamás va a conocer un hombre, que jamás vas a tener un heredero, o sea, todas las posiciones, todo, o sea, digo, al final todo es de Dios, pero pues sí es como complicado, ¿verdad? O sea, cuando a veces uno dice, bueno, hice tanto por el pueblo, hice tanto y no tendré ni descendencia que lo disfrute. O sea, imagínense qué increíble. Entonces, al final tendríamos que analizar este asunto de cuando nosotros hacemos una promesa, o sea, qué tanto podemos estar dispuestos a sacrificar cosas, ¿verdad? Muchas veces yo he escuchado, esto se da muchas veces en la religión católica, que bueno, se hace promesas a los santos, ¿verdad? Y la gente, pues es lo que hace, él hace un voto por una enfermedad, ¿verdad? Para que Dios o cualquier asunto católico lo ayude, ¿verdad? A sobrevivir, a pasar esa enfermedad, a veces hasta por los niños, y realmente, pero a veces se nos olvida, ¿verdad? ¿Qué es lo que es un voto? Vean aquí, es ahí cuando nosotros tenemos que poner una balanza que realmente cuánto estamos dispuestos a sacrificar por obtener una victoria, por obtener un recurso que únicamente Jehová nos puede dar. Entonces es eso, realmente es eso. Aquí realmente yo creo que es un temita muy bonito, me gusta mucho la historia, porque es como hay que pensar a veces, muchas veces que decimos, bueno, hoy le prometo, por favor Dios, te prometo que si me ayudas a esto, ¿verdad? Yo te daré tal cosa. Y realmente hay que saber que todo voto tiene un sacrificio, ¿verdad? Espiritual. Entonces, en este caso, Jefte sacrificó, sacrificó no quiere decir que mató, ¿verdad? Sino que dio a su hija en voto sin saberlo él,
¿verdad? O sea, que era la única que iba a salir a recibirlo y lo da y pues obviamente le dice, hija, pues me acabas de afligir totalmente. Les digo, lean la historia, métanse en la historia, es bastante, bastante bonita. Y pues bueno, pueden leer Jueces de que está Jefte, ¿verdad? Y realmente, o sea, pues sí, o sea, te das cuenta que él dice, o sea, tanto que tengo, tanta cosa, tanta gente que tengo en mi casa y solo su hija salió, ¿verdad? ¿Para qué? Para que, pues, y ahí él obviamente se dio cuenta, pues, que ya no iba a tener a nadie, o sea, vamos, él ya no iba a tener más descendientes con esta única hija que él tenía. Entonces, es ahí cuando nos tenemos que poner nosotros a analizar qué tanto estamos dispuestos a hacerle un voto a Jehová. Muchas veces, como les digo, decimos, Dios, ayúdame, y no sabemos qué podría traer de consecuencia. O realmente, si lo sabemos y si estamos dispuestos, pues realmente el hacerle una promesa solemne a Dios, pues es algo bastante complicado, ¿verdad? Fíjense que en otro apartado de qué es lo que es el voto, ¿verdad? Pues realmente quisiera nada más compartirlo como un anexo a esta palabra que le estoy regalando, que dice que también el voto se utilizaba, eso es en el diccionario bíblico, se utilizaba como una súplica a fin de recibir el favor de Dios y tener éxito, ¿no? O sea, lo que estábamos viendo, Jefte pues realmente quería vencer a los amonitas, los venció totalmente, ¿verdad? Los venció, pero tuvo el éxito, pero él recibió el favor de Dios, ¿verdad? Y por último, pues también el hecho de hacer un voto, ¿verdad? Es una vida espiritual. O sea, cuando nosotros ya empezamos a hacer votos hacia Dios, debemos estar conscientes porque tenemos que tener una vida espiritual bastante firme. O sea, no es hacer votos por hacerlos, ¿verdad? Tenemos que estar totalmente conscientes de tener una vida espiritual totalmente consciente que Dios está con nosotros, que por eso en el capítulo 29, si ustedes los ven, dice que el Espíritu de Jehová fue sobre Jefte. Eso es en el capítulo en el versículo 29. En el versículo 29 dice, y el Espíritu de Jehová fue sobre Jefte. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una vida espiritual buena, recta, que también a Dios le agrade. Entonces, son 3 puntos bastante bonitos porque, pues bueno, cuando ya tenemos esta necesidad de hacer votos, de obtener los favores de Jehová, Jehová siempre nos ayuda, ¿verdad? Pero también cuando nosotros tenemos una vida espiritual bastante elevada, el favor de Jehová llega más rápido. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jehová siempre te va a ayudar. O sea, Jehová tarde o temprano te va a ayudar. Pero recuerden que el asunto de Dios, el tiempo, de Dios no es el mismo tiempo que el del ser vivo, el del ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues realmente Dios tiene otro tiempo. Entonces, cuando tú tienes una vida espiritual bastante en conexión con Dios, pues realmente también los favores de Dios llegan más rápido. O sea, no es de que Dios no llega. Sí llega, pero no en el tiempo que queremos. Entonces, aquí es un asunto de reflexión bastante interesante. Hay un asunto acerca de por qué la gente espiritual tiene mayor conexión, ¿verdad? Y por qué se logran mayores éxitos. Es por eso, porque la vida espiritual mueve todo un sistema de energías que Dios maneja, ¿verdad? Porque realmente como Dios es el dueño del universo, entonces los favores llegan más rápido de lo que esperamos. Hace tiempo yo estaba hablando con una persona que me decía que por qué, o sea, si esta persona le rogaba a Dios y que le ayudaba y nunca, como que no veía que para cuándo. Veamos que esta persona pues realmente no tenía una vida espiritual
conectada con Dios. O sea, la persona que a mí me está diciendo es que yo le he dicho a Dios que me ayude, y siempre me pasan cosas malas, es que yo le he dicho a Dios que esto, ¿verdad? Es una persona que realmente su vida espiritual no está llena. O sea, a veces pensamos que Dios, nada más por mencionar su nombre, ¿verdad? Agarramos y decimos, Dios, ayúdame, ¿no? Pero Dios quiere un sacrificio, y Dios quiere votos, Dios quiere realmente que estemos conscientes que Él existe. Porque si realmente únicamente estamos como que, Dios ayúdame, Dios esto, Dios por favor, gracias Diosito, realmente, o sea, no tenemos esta vida espiritual que Dios nos permite que nos llene de su Espíritu Santo. Entonces, si Dios no está con nosotros en espíritu y solamente está con nosotros en boca, pues nunca podremos ver esta gloria de Dios en nosotros, ¿verdad? O sea, porque es muy complicado únicamente pedirle a Dios, pero pues, si no oramos, si no ayunamos, el ayuno es una manera muy buena para conectarse con Dios. Si no ayudamos, si no ofrecemos votos, si no leemos la Biblia, ¿verdad? Si no tenemos paz en o sea, vamos, es como complicado solamente esperar que Dios caiga en nosotros por medio de, no sé, alguna luz divina, ¿no? Debemos de tener la comunión con Dios, así como Jefte, o sea, él tuvo esa comunión, el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Dios fue sobre Jefte, o sea, increíblemente, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos leído en la Biblia que el Espíritu de Dios baja sobre las personas y hace cosas increíbles? Eso es lo que también sucede, o sea, que cuando nosotros queremos hacer votos a Dios, pues tenemos que tener conscientes que tenemos que tener el sacrificio tanto espiritual como físico como emocional, ¿verdad? Porque ese voto, si nosotros realmente queremos obtener el favor de Dios, pues bueno, independientemente de la promesa solemne que le hagamos, pues Dios también te está pidiendo, bueno, no es como que nada más dame, ¿no? Dios te dice, bueno, ¿dónde está tu nivel espiritual para que yo pueda conectarme contigo? Esta es una conexión que Dios nos da. Es una conexión que Dios nos pide, que es leer la Biblia, orar, ayunar, ¿verdad? Porque independientemente voy a hacer un tema, que quiero hacer un tema acerca del ayuno, que el ayuno no nada más es pues dejo de comer y ya, pero eso es otro tema. Voy a hacer un tema acerca del ayuno, que realmente qué es el ayuno, ¿verdad? Porque muchas veces estamos perdidos en qué ayunar. Hay diferentes tipos de ayuno. Entonces, ¿qué nivel de espiritualidad tienes tú? Es una pregunta que te tienes que hacer. ¿Qué nivel de espiritualidad tienes tú para que realmente pueda Dios descender con su espíritu y otorgarte todos los favores que tengas? Entonces, ahí es cuando tenemos que empezar a reflexionar realmente. Si cada vez que le decimos a Dios, Dios ayúdame, y no vemos esa ayuda tan pronto, porque la ayuda siempre va a llegar, pero no tan pronto como esperamos, ¿por qué es? Y te darás cuenta si realmente tú tienes esta balanza como Jefte. Jefte lo único que hizo fue oró, le dijo, yo te prometo que cuando alguien llegue yo en paz de la victoria, y el primero que salga, pues ese te lo daré para ti, para como holocausto, ¿verdad? Entonces, Jefte tenía un nivel de espiritualidad con Dios bastante conectado, entonces es bastante increíble, ¿no? Por eso se cumplen los votos. Tan es así que Jefte dijo, bueno, hija, pues realmente hice la promesa, pues te toca, pues tú eres mi sacrificio, porque Dios me dio la victoria sobre los amonitas. Entonces, pues bueno, familia de Dios, yo creo que es un tema bastante bonito para compartirles el día de hoy. Muchas veces estamos nosotros en espera de algo, ¿verdad? En espera, que todo el mundo dice, estoy en espera de un milagro. Sí, pero ¿qué estás haciendo tú por ese milagro? ¿Qué tanto estás dispuesto? ¿Qué tanta espiritualidad tienes tú con Dios? ¿Qué tanta conectividad tienes tú con Dios? Entonces, si realmente solo estás esperando el milagro, por ende, sí te va a llegar, ¿verdad? Pero ¿qué tan pronto deseas tú también que te llegue? ¿Qué tanta conexión tienes tú? Estar dispuesto a estar tú conectado con Dios. ¿Qué tanto? Entonces, eso es también un tema para reflexionar con esta historia de Jefte. Yo he escuchado muchas prédicas
pocas son las que hablan acerca de Jefte, pero debemos de realmente analizar todo este asunto, toda esta palabra, porque no únicamente es el voto en sí. El voto tiene una gran fuerza sobre Dios, tiene una gran fuerza, tiene una gran espiritualidad, pero también qué tanto estamos dispuestos para hacer nosotros ese voto, qué tanto estamos nosotros conectados con Dios. Es cuestión de que ustedes lo analicen. Dios no solo es orarle, Dios no solo es pedirle, Dios es más allá, que uno lo pueda sentir, que uno pueda sentir la presencia de Dios, decir, Dios, sé que estás aquí, sé que obtendré tu favor, porque así está escrito en la Biblia. Entonces, es el día de hoy para que ustedes ahí en su casa, donde estén, ¿verdad?, le digan, Dios, realmente, y ustedes se hagan un autoanálisis. Todas esas promesas que le han pedido a Dios, todos esos favores que le han pedido a Dios, ¿por qué si ya se los cumplió? Ok, analicen por qué se los cumplió. Y si no se los ha cumplido, analicen por qué no se los ha cumplido. ¿Qué les falta a ustedes también? Esa conexión de Dios, ¿qué les falta? ¿Les falta orar más? Oren más. ¿Les falta leer más la Biblia? Lean más la Biblia, ¿verdad? ¿Te hace falta hacer ayuno? Ok, hay diferentes tipos de ayuno. Ok, haz ayuno, conéctate con Dios para que Dios, ¿verdad?, diga, Él está en espiritual conmigo, ahí está el voto que me estás haciendo, ahí está el favor que te estoy dando. Entonces, bueno, familia, pues entonces yo con esta palabra, que espero que haya sido de edificación para ustedes, ¿verdad?, me despido deseándoles un excelente día. Y vamos a orar. Ahorita al principio empecé con la palabra, les pido una disculpa, pero oremos para dando gracias a Dios por la guía que nos da. Padre bendito, Dios todopoderoso, te doy gracias, Señor, porque me has dado este entendimiento, la sabiduría para comprender tu palabra, para entender más y saber más y aprender más de ti. Padre Dios todopoderoso, que todo aquel espíritu maligno que esté alrededor nuestro se vaya, Señor Santo, que toda aquella discordia que hay en nuestra casa se vaya. Padre bendito, que siempre tú estés bendiciéndonos, prosperándonos, Señor, porque tú eres el único Dios todopoderoso, Dios maravilloso, que siempre estás alrededor de nosotros. Que tu Espíritu Santo y un puñado de ángeles acampe alrededor de cada uno de mis hermanos que escucha esta prédica. Ayúdame, Señor, a compartir, que llegue esta prédica a más gente, Señor. Necesitamos más seguidores, Señor, Padre Dios bendito, para que tu palabra crezca, Señor Santo. Padre, porque tú eres único. Tú eres único y verdadero. Gracias, Padre bendito, por cada bendición, por cada fortuna, por cada cosa, por el rayo del sol y por la gota que derrama tus nubes en la lluvia. Gracias, Padre bendito. Te deseo, hermano, que siempre estés con Dios, que siempre estés al lado de Dios y que siempre estés pensando en Dios. Porque si piensas en Él, Dios piensa siempre contigo. Siempre piensa en ti más de lo que tú piensas. Gracias, Padre bendito, por esta oportunidad que me das. Te bendigo, Señor, te bendigo enormemente. Te alabo y te glorifico tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues bueno, este tema se extendió más de lo que a veces extendemos. Estas prédicas que son muy cortas, trato de hacerlas cortas para que la gente también tenga interés, no se aburra tan rápido. A veces una prédica más larga se duerme la gente, ¿verdad? Esa es la verdad. Pero Dios me ha puesto en el corazón que haga prédicas cortas para que tengan interés también, ¿verdad? Tengan interés acerca de qué es lo que dice la palabra. Hay mucha información, hay mucha cantidad. Escríbanme en los comentarios si tienen algún tema, si tienen alguna duda, ¿verdad?, que podamos tocar en la palabra, con todo gusto. Les doy gracias, que Dios me los bendiga. Bye bye.